Quisiera contarles una historia, algo que es común, que pasa muy frecuentemente. De la historia de un joven pues, que crece en una iglesia cristiana, pues asiste a ella regularmente, sus padres los llevan. Desde niño asiste a la iglesia y pues creció en esta comunidad con otros jóvenes también cristianos. Así que él se desarrolló en una iglesia como esta, muy parecida a esta. Este joven pues fue creciendo, así como dice la Escritura, en sabiduría y conocimiento, en estatura. Y así se hizo un joven de 24 años, más o menos, un joven común, de esos jóvenes que son así desaliñados, pues no están preocupados por su apariencia. Y este joven estaba asistiendo un día al grupo de jóvenes de la iglesia. Tenían una actividad evangelística ese día. Pero ese joven de pronto comenzó a sentir algo extraño en su corazón. Su corazón estaba latiendo muy rápido. Se estaba quedando sin aire. Sentía algo en su estómago. Yo creo que ustedes pensarán que es lo que acaban de aprender en resucitación. Se está muriendo este hombre. Pero él estaba sintiendo algo. Su corazón latía muy rápido. Y él no podía creer lo que estaba pasando. La razón de ese sobresalto era una joven que estaba llegando a la iglesia. Una joven que había crecido con él. Pero en ese momento él comenzó a sentir extrañas cosas en su cuerpo. Así que cada vez que él veía a esta joven se quedaba sin aliento, y cuando él quería hablarle, pues no salían palabras, salían balbuceos. Estaba muy emocionado. El joven comenzó a tratar de conocer a esta joven, de conocer a esta muchacha mucho más. De pronto uno crece en la iglesia, pero lo conoce a uno así por encima, pero ahora él quería conocerla más profundamente. Así que buscaba las oportunidades para sentarse con ella y conocerla más. Este joven, cada vez que se sentaba con ella y la conocía más y más, se enamoraba cada día más y más de ella. ¿Saben? Eso me recuerda algo que nos sucedió a cada uno de nosotros. Un día el Señor abrió nuestro entendimiento y pudimos conocer al Cristo. Así mismo como este joven, nació algo en nuestro corazón y pudimos tener una experiencia especial con Dios. Cada día queremos estar con Él. Cada día queremos conocerle más a Él. Y esa experiencia la hemos vivido los que Dios le ha permitido tener este entendimiento. Pero no todos han recibido este entendimiento. No todos han tenido esa oportunidad. Pero los que lo hemos tenido, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después de que Dios abre nuestro entendimiento? Pero vamos a conocerlo por parte. La Biblia también tiene sus figuras, así como yo he contado esta historia, la Biblia tiene sus figuras. Ahí en Marcos 8, Jesús estaba, después de haberle predicado a sus discípulos sobre la levadura, se recuerdan hace como 3 o 4 domingos atrás, Jesús llega a Betsaida, a una ciudad, miren, es la ciudad de Marcos, de Pedro, ellos son de allí, de Juan y de su hermano, de Juan. Ellos eran de Betsaida, o sea que habían crecido allí en esa ciudad. Eso es interesante, es un dato interesante, ¿no? Que es una ciudad donde ellos van frecuentemente a Betsaida, siempre Jesús los está mandando. Pero en esta ciudad llega Jesús y un grupo de personas conducía a un ciego a Jesús. Imagínense a este ciego, no ve nada, tiene sus guías
y le piden a Jesús, le ruegan a Jesús, por favor, toca a este ciego, porque ya la fama de Jesús era grande. Así que la Escritura dice que Jesús toma al ciego de la mano y se lo lleva, lo conduce afuera de la ciudad. Me hace pensar un poco eso. Se lo lleva fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, Jesús hace un milagro con este ciego, pero de una manera muy particular. Anteriormente había hecho algo así, pero en esta ocasión usó su saliva y untó su saliva en los ojos del ciego. Luego que untó su saliva en los ojos del ciego, impuso sus manos y oró por él, me imagino. Pero piensen por un momento, el hombre debía sanarse inmediatamente, pero el Dios Todopoderoso, el que puede sanar de una sola vez, no permitió que este hombre fuera sano en una sola. Y le hace una pregunta. ¿Puedes ver? El ciego abrió sus ojos y le dijo: veo a los hombres como árboles que se mueven. O sea, él no podía ver claramente las personas, estaba viendo como con algo de distorsión. Así que Jesús nuevamente le impuso la mano, oró por él, me imagino, y esta vez sí fueron abiertos sus ojos y él pudo ver claramente y aún lejos. Esta figura de Jesús haciendo esto nos llama mucho la atención. ¿Cómo el cristiano llega a conocer sobre Jesucristo? La pregunta está y se ha dado siempre, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Pero ¿cómo nosotros los cristianos llegamos a conocer a Jesucristo? ¿O cómo el hombre llega a conocer a Jesucristo? Así como la figura del ciego, antes éramos ciegos, teníamos los ojos tapados. Dice la Escritura en Efesios 2 que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo lo que nosotros hacíamos, todo estaba dominado por el príncipe de la potestad del aire. Sabemos quién es esa persona: Satanás. Y dice que éramos esclavos de él y que solo vivíamos conforme a nuestros deseos carnales y nuestros pensamientos. Así es la vida de aquel que está ciego. La mayoría de las personas que no conocen a Jesucristo están en esta condición, ciegos. No ven nada, no ven las cosas de Dios. Están dominados por Satanás. Por eso reaccionan a estas cosas. Y si usted le habla de Cristo, a muchas de las personas no lo entienden. Ellos pueden escuchar, leer y no entienden nada. Luego viene Dios y hace así como Jesús, pone algo en su vida y toca su vida de tal manera que ahora pueden ver de una forma parcial, así como puso al ciego. Vemos como a oscuras, porque cuando conocemos a Jesucristo por primera vez, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestra vida es como la de un bebé. Todavía no entendemos nada. Generalmente lo que uno hace es pedirle a Jesús que entre en su corazón muchas veces, porque todavía no entiende. Otras veces, pues uno se sigue sintiendo pecador y dice: no puede ser, yo no soy cristiano. Hay conflictos en el corazón, no vemos las cosas con claridad. Hay una manera de ver las cosas, pero todavía yo no puedo porque soy un niño en la fe. Necesito crecer. Y dice la Escritura en 1 Corintios, primera a los Corintios,
capítulo 13, donde habla de el amor, nos dice también sobre cómo vemos. Es una experiencia muy particular porque es como si fuéramos niños. Dice la Escritura en el 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hasta juzgaba como niño. Pero luego crecí, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y así es nuestra vida en Cristo. Cuando llegamos a los pies de Cristo somos como niños y manejamos las cosas como niños todavía. Y dice allí en el versículo 12, ahora vemos por espejo, o sea, a través de un espejo, a través de algo, oscuramente. Ahora vemos nublado, no lo vemos todo muy claro. La revelación de Dios es progresiva. En el día que usted se convierte, usted no sabe toda la Escritura. El día que usted se convierte, ya no es un experto en la palabra. Ya ese día, bueno, ahora soy experto. No le llegó todo el conocimiento ese día, sino que eso va progresivamente entrando. Progresivamente, porque hay experiencias, hay conocimiento, todo va progresivo. Lo que hoy yo sé, ahora estoy parado acá, yo no podría haberlo manejado si yo me convierto y tú vas a ser pastor. No, eso no lo hubiera podido manejar, porque en mí no estaba preparado todavía manejar esa información. Si el primer día me dicen que tú vas a ser pastor, ni el día que me dijeron que tenías que predicar, ese día, preocupado porque tenía que predicar. Igualmente pasa en nosotros porque no tenemos la madurez para recibirlo. Pero también lo que hizo Jesús con este hombre es lo que va a suceder en el futuro. Dice allí, ahora vemos a través de un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ya no va a haber ningún impedimento que pueda ver a Jesús cara a cara. Podremos ver todas las cosas y aún podemos ver cómo fuimos conocidos. Qué maravilloso es esto. Dios nos abre el entendimiento. En la Escritura aparece en muchos lugares donde Dios abría el entendimiento. Esa es la facultad de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios de darnos entendimiento a cada uno. Pero Él se lo da a todos, Él le da a todos la oportunidad de conocer a Jesús. Y gloria a Dios por eso, es su autoridad. Por eso es que la salvación no es por algo que yo haga, no es por lo que yo pueda ser o hacer. Dios me dio la salvación porque Él quiso. Por su gracia Él me dio entendimiento. Por su gracia Él pudo abrir mis ojos. La figura también la vimos con el apóstol Pablo cuando Ananías oró por él. Dice que cayeron de sus ojos como escamas porque estaba ciego. Nosotros hemos sido cegados. El enemigo tiene a la gente cegada como una venda en sus ojos. No pueden ver la verdad. Pero por la gracia y la gloria de Dios, hoy podemos experimentar a Cristo. Qué bendición es cuando conocemos al Señor, cuando podemos experimentarle y ver todo claramente. Este pasaje de este ciego nos dice cómo Dios actúa en nosotros. Él nos abre el entendimiento y podemos ver la verdad. Es potestad de Él. Nadie puede ir a Jesús si Dios no lo permite. Eso dice la Escritura. Nadie puede ir al Padre sino por Jesucristo. Eso también es la Escritura. Pero a pesar de tener entendimiento, algunos deciden, o a pesar de que Dios le abre el entendimiento, algunos deciden no creer. Esa es la condición de algunos. Deciden ignorar a Dios. Y eso es cuando usted le comparte a una persona y te dice, mira, yo entiendo todo lo que tú me has dicho, yo estoy claro, Jesús es el Hijo de Dios, pero me gusta como estoy. Yo soy feliz así. Yo no tengo que darle cuenta a nadie.
no tengo que responsabilizarme de nada. Yo estoy feliz así. Y aún conociendo la verdad, ignoran el mensaje de salvación. Y hay otros que su entendimiento está abierto, miran nublado, pero no crecen. Permanecen así como niños. Permanecen sentados. Permanecen estáticos, uno diría, pero no están creciendo. Y estos son las presas fáciles para el engaño de las filosofías huecas de este mundo. Así que son 3 condiciones, pero cuando vemos parcialmente a Dios, que es la primera parte de nuestra vida, viene una segunda parte. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede después que hemos recibido a Jesucristo? Otra vez Marcos, en capítulo 8 de Marcos, versículo 27, nos cuenta otra historia que estaba sucediendo allí. Los discípulos iban caminando con Jesús. Caminaban con Cristo. Y eso nos dice mucho. Ellos compartían con Jesús todo el tiempo. Vivían donde Jesús se quedaba a dormir, ahí vivían con Él. Lo veían andar y hacer milagros. Es más, qué cosa, ¿verdad? Importante, que Él saca al ciego y lo lleva fuera de la ciudad para hacer algo con este ciego, y sus discípulos estaban allí. Él quería enseñarle algo a esos discípulos. Quizás la escritura allí en la Biblia dice que Él le escupió en la cara al ciego, le escupió los ojos. Es fuerte eso, ¿verdad? Que digan, le escupió los ojos. No encontré ninguna referencia bíblica que hable sobre escupir que sea para bendición. No hay. Pero Él usó ese método. Él escupió 3 veces. En la anterior, Él escupió la lengua del mudo. Él escupió en el piso y hizo lodo y le puso a un ciego para que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Y en esta ocasión escupe la vista del ciego. En la Biblia aparecen 3 referencias sobre eso. La primera referencia es cuando un padre escupe el rostro de su hija porque ésta le ha hecho algo que es desagradable para el padre, y ella queda como en vergüenza. Y esto pasó cuando María habló en contra de Moisés y Dios le puso lepra. Moisés pidió a Dios que curara a María y Dios le dijo: ¿acaso cuando un padre escupe a una hija no queda esta hija por 7 días como en vergüenza? Así que 7 días va a quedar María fuera del campamento. Así que esa es una ocasión. La segunda ocasión es cuando un cuñado no acepta el darle prole a su hermano porque ha muerto. En la ley de Dios tenía que tomar el lugar de su hermano y tener un hijo con su cuñada y darle ese hijo para que pudiera recibir ese hijo la herencia de su padre. Pero el cuñado, si se resistía, la mujer llevaba al cuñado a juicio y lo ponía ante los jueces, ante los ancianos, y ella tenía que quitarle el zapato, escupirle en la cara y decir: así hará Dios a aquel que no da prole a su familia. Eran tradiciones. Y este hombre entonces, su familia o todo lo que él haga iba a ser conocido como el hombre descalzo. Así que el hombre descalzo o su familia quedaba con esta, que no era alguien que cumplió la palabra de Dios de dar prole a su hermano. Otra referencia en el Antiguo Testamento también es cuando una persona que tiene flujo de sangre o algún flujo escupe y la saliva toca a una persona que está limpia, esa persona quedaba inmunda hasta la noche. Tenía que lavarse la saliva y hasta la noche quedaba inmunda. Así que son referencias negativas por
en todos los casos. No hallé nada que fuera de bendición en cuanto a escupir. Pero si la saliva es de nuestro Señor Jesucristo, pues es una saliva santa. Amén. Porque todo lo que la sangre de Jesucristo toca, lo santifica. ¿No hace eso el cordero, la sangre del cordero derramar en el altar? Esa sangre, cada vez que la esparcían, santificaba. Bueno, no sé, de alguna forma el tocar, si el inmundo contamina al limpio, ¿qué hará la saliva del Señor Jesucristo? No sé, nadie sabe por qué usó saliva. Muchos dicen muchas cosas, pero era una forma de tener contacto con este hombre, y de una forma diferente. Cada milagro, Él es muy creativo, Dios, y usó esos milagros especiales. Así que cuando me entere qué significa claramente, yo se los digo. Por ahora eso es lo que he investigado y no me es claro, pero para mí la forma en que Él lo hizo era también para testimonio del ciego y de sus discípulos que lo estaban viendo. Si es algo pues raro que ver que alguien escupa a otro, porque Él saca al ciego fuera de la ciudad y lo hace fuera de la ciudad. Pero cuando Él iba con sus discípulos yendo por la región, sucede algo. Ellos ya acababan de ver eso y ya Él había hecho algo anteriormente, eso con la saliva. ¿Y qué sucede? Él se va con ellos caminando. Piensen, por el momento ustedes van con Jesús. Hay que hacer ese ejercicio. Ustedes van caminando con Jesús y de pronto Jesús se voltea y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay que analizar por qué le pregunta eso. ¿Por qué le pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ellos estaban muy claritos de lo que decía la gente, quién era Jesús. Ellos comenzaron a darle informe detallado. Unos dicen que Juan el Bautista. Otros dicen que Elías. Y otros dicen que algunos de los profetas. O sea, ellos estaban bien claritos en decirle. Y la misma pregunta no ha cambiado. Si yo le hago esa pregunta hoy al mundo, ¿qué dice el mundo de Jesús? Un profeta más. Pero por ningún lado, nadie va a decir que es el Hijo de Dios. Nadie. Digo, un cristiano sí, pero el mundo va a decir que Él es un profeta, que fue un buen hombre, que fue un líder, que el primer hippie, muchos dicen, que reformó porque tenía un corazón muy bueno, un buen mago, un curandero. Todas esas cosas van a salir, pero el mundo hoy día dirá lo mismo. En ese tiempo dijeron 3 cosas, pero no decían que era el Hijo de Dios. Así que los que podían constatar quién es Jesús son los que caminaban con Él. Y yo les pregunto hoy día, ¿cómo caminamos con Jesús? ¿Podemos caminar con Jesús hoy? Amén. Gloria a Dios, porque lo que estaban experimentando esos discípulos allá, lo podemos experimentar hoy nosotros. Qué gozo y alegría todos los días usted levantarse y caminar con Jesús. ¿Qué nos ha dejado Dios? ¿Qué nos ha dejado Dios? Ya nos dio la revelación, nos dio su Espíritu Santo. ¿Y qué más nos ha dejado Dios para caminar con Jesús? Su palabra. Su palabra está con nosotros. Y como tenemos su palabra, ahí viene la revelación que les digo, la progresiva revelación de día en día. ¡Qué gozo! Porque Dios se dedicó o se tomó la molestia de dejarnos un manual. Muchas veces no miramos la Biblia como ese manual, sino que lo vemos como, no sé, como un resguardo o algo. Pero no, este libro es tan importante. Es para cada día de nuestra vida, es para caminar con Jesús.
Ellos caminaban con Él. ¿Qué estaban siendo ellos? Estaban siendo discipulados por Jesús. Ellos estaban viviendo experiencias. Ellos estaban viviendo a Jesús en directo. Pero usted lo puede experimentar hoy a través del discipulado, a través del estudio de la Biblia. Usted puede experimentar lo mismo que ellos experimentaron. Dios no nos ha dejado desamparados. ¿Por qué hoy el cristiano puede conocer a Jesús y experimentar lo mismo que experimentaron los discípulos? También al decirles, o piensen por un momento, al decirle o al responderle qué piensan los demás, la pregunta iba para probar sus corazones. Es como, ¿qué dicen de mí? Bueno, que eres Juan. Si recuerdan, el que dijo que Jesús era Juan fue Herodes. Y dijo, ese es Juan, porque yo lo maté y ahora resucitó en Jesús. Yo no sé qué creencias tenían en ese tiempo, pero él estaba pensando que Juan había tomado el cuerpo de Jesús. No sé qué creencias tenían, pero él estaba diciendo, ese es Juan, porque yo lo maté y ahora viene por mí, como que dicen. Ese era Herodes. Luego dicen que es Elías. Esos quizás son los más estudiosos de la palabra, porque dice la Escritura que Elías iba a venir, ¿no? Elías iba a regresar. Así que también algunos pensarían, él es el Elías, el profeta que Dios pues nos mandó, pero jamás el Hijo de Dios, jamás. Y otros dirán, bueno, él es un profeta más, él es una persona que está trayendo un mensaje de Dios simple. Pero de Jesús no solamente hablaban eso, también decían que era un falso, porque él no sanaba por el poder de Dios, sino por Belcebú, por Satanás. Así que ahí hay otras cosas. Imagínense que ustedes estuvieran caminando y siguiendo a una persona que alguien está hablando mal, que el mundo está hablando mal de él. Y usted está siguiendo a esa persona y usted está oyendo, oye, yo he dejado mi casa, yo he dejado mi familia, yo he dejado mi trabajo, yo he dejado todo para seguir a este hombre, y todo el mundo anda hablando mal de él. Piensen por un momento, todo el mundo hablando mal de él. ¿Qué sostenía a esos discípulos? ¿Qué sostenía a esos discípulos para que ellos pudieran seguir caminando al lado de Jesús, de ese hombre? Solamente los hechos que ellos estaban viviendo, eran los únicos que estaban viviendo esos hechos. Nadie vio cómo sanó a ese ciego, ni nadie vio cómo sanó al sordo, al sordomudo, que fue que le metió los dedos en los oídos y dijo, ábrete. Nadie vio eso, solo sus discípulos experimentaron eso. Nadie vio cuando resucitó a la hija de Jairo, nadie, solo sus discípulos. Solo los que caminan con Jesús pueden decir quién es Jesús. También, al mirarse Jesús y oír todo ese comentario, ellos estaban analizando en su corazón las muchas enseñanzas que están oyendo. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora la pregunta va más a nivel personal. Ya ustedes saben lo que dicen los demás. Y si se avergüenzan de mí, bueno, ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, siempre Pedro, de adelantado, ¿verdad? Pero gloria a Dios por Pedro, porque no dejó hablar a más nadie. Y dijo la verdad, la única verdad que hay en la Biblia, que Jesús es el Cristo de Dios. Esa es la verdad. Jesús es el Cristo de Dios. ¿Y qué significaba eso? Ahora investiguen la palabra Cristos. Ustedes dirán, bueno, esa palabra es muy importante, es muy... Pero la verdad es que la palabra Cristos significa ungido. Y también se le decía ungido a los reyes, el ungido del Señor, al rey. Entonces se llamaba el Cristos del Señor.
También a los sacerdotes se les decía Cristos del Señor, porque eran escogidos para ser los sumos sacerdotes. Entonces la palabra Cristos no era sola exclusivamente para un solo significado, porque la palabra significa ungido, pero este no era cualquier ungido, este era el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Mateo lo registra como el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos lo registra como el Cristo solamente, y Lucas dice el Cristo de Dios. Cada uno lo vio de una manera diferente, pero eso es lo que están diciendo. Tú eres el Mesías. ¿Y qué representa el Mesías para nosotros hoy? ¿O qué representaba para ellos decir, tú eres el ungido, el elegido? Wow, significaba muchas cosas. Y para los judíos es muy claro hablar de ese término. Si dicen el Cristo de Dios, todos estamos claros. Pero no sé si ustedes pueden saber qué significa el Cristo de Dios. ¿Qué significa hoy para nosotros que Jesús es el Cristo de Dios, el ungido? Claro, lo tenemos en la Escritura y lo podemos ver. En primer lugar, sabemos que el ungido de Dios, el elegido por Dios para hacer muchas cosas, para hacer muchas labores. En primer lugar, sabemos que Jesús es Dios. Dice la Escritura que en Él habita corporalmente toda la deidad, plenamente. Jesús es Dios. No hay duda de eso. En Él habita Dios. Él es Dios. 100% hombre, 100% Dios. De eso estamos claros. Por eso Él podía ser el ungido de Dios. También significa que es nuestro Salvador. Él es el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El elegido por Dios para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y llevar sobre Él el pecado de todos. El que tenía que sufrir toda la ira de Dios sobre Él. Ese es Cristo, el ungido de Dios. También sabemos que Él es un hombre que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, y con su sangre fuimos comprados. No solamente tomó nuestro lugar y murió por nosotros, sino que al derramar su sangre y lavarnos, nos compró. Ya no somos nuestros. Dice la Escritura también en Corintios que ahora nuestro cuerpo es de Dios, porque fuimos comprados con sangre. Con sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también ahora le pertenecemos. También significa que Él es el Rey, el Señor. El ungido de Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, en quien todos debemos doblar la rodilla. Hoy la cantamos, ¿verdad? Para que toda rodilla se doble. Y eso habla de su soberanía, de su reinado, de su obediencia a nosotros. Al revés, de nuestra obediencia a Él. Debemos rendirnos como Señor. Debemos postrarnos delante de Él. ¿Cuál es la actitud frente a Dios? ¿Qué pensamos de Él? ¿Cómo lo vemos? ¿Es Señor? ¿Es Salvador? ¿Es mi sustentador? Así que debemos rendirnos ante Él. Nuestra vida se la ofrecemos a Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece. Todo. Así que debemos someternos a su soberanía, a su voluntad. No debo vivir para mí. Cada vez que
yo entiendo, Dios me ha dado entendimiento para saber quién es Jesús, y no hago la voluntad de Dios, me revelo a su autoridad, pues sigo viviendo para mí, como si fuera un ciego, como el ciego que no podía ver la verdad, pero viendo la verdad no lo hago, es como si fuera ciego realmente. Por eso el Señor dice, el que tiene ojos para ver, vea, y el que tiene oídos para oír, oiga. Porque ya les di el entendimiento y no quieren oír, no quieren ver. La confesión de Pedro debe haber puesto una enorme sonrisa en el rostro de Jesús. Porque anteriormente le preguntó sobre la levadura y ellos fallaron en esa prueba. ¿Se acuerdan? Le respondieron de que no trajimos pan. Jesús dice, ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con ustedes? Pero en esta ocasión Pedro respondió bien. Así que Jesús sonrió. ¡Wow! En Marcos no aparece, pero las palabras de Jesús fueron: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. No fue un humano que te dijo esto, porque no hay humano que te pueda revelar esto, solo mi Padre que está en los cielos. Y todo lo que podemos confesar que Jesús es el Cristo de Dios es porque ha sido revelado por Dios en nuestra vida. Tenemos el elemento, revelación por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros compartimos de Cristo, Dios es el que hace el trabajo de abrir el entendimiento de las personas. Le da convicción de pecado, le da convicción de juicio, y esa persona toma su decisión. Pero es Dios el único que puede hacer eso. No somos nosotros. Usted le puede hablar 20 horas a una persona y eso no va a hacer nada. Es solo si Dios le abre el entendimiento. Y una vez abierto el entendimiento, todos nosotros tenemos la herramienta más efectiva, que es la palabra de Dios, para crecer. No desprecien la escritura, no desprecien la palabra, no desprecien el estudiar juntos. Cada día solos, pero también juntos. No desprecien el discipulado bíblico que se da en esta iglesia. Eso mismo que hizo Jesús con sus discípulos, de caminar con ellos por 3 años, debemos hacerlo nosotros acá. Porque ¿quién va a guiar a un niño sino uno maduro? El maduro en la fe toma al niño y lo lleva a que experimente el caminar con Cristo. Ese es el objetivo del discipulado. Y qué alegría, qué gozo que haya eso hoy, que nosotros entendamos, discipulado es aprender a caminar con Cristo. No son 16 folletos, no son 16 lecciones que damos nosotros, no son estudios y estudios y estudios y estudios, porque la revelación va progresivamente, pero solamente cuando podamos aplicar lo que aprendemos es que crecemos. ¿Sí? Si al niño le enseñamos a ir al baño y no llega al baño, no logra hacer servicio en el baño, no ha aprendido, no ha crecido, no ha madurado. Cuando va a la escuela ya en kinder o pre-kinder, los maestros le dicen, bueno, el niño ya debe ir solo al baño, hay que enseñarle. Entonces comienza a practicarlo hasta que lo pueda hacer. No ha crecido, no hay madurez hasta que lo pueda hacer solo. Así nosotros debemos crecer en la palabra de Dios y comenzar a practicar eso que hemos aprendido y ponerlo en práctica en nuestra vida. Y así seremos transformados. Es la segunda fuerza que vemos en estos versículos. El Espíritu de Dios, la fuerza de Dios de darnos convicción de que Jesús es el Cristo, y luego la palabra de Dios, el caminar con Cristo y poder responder como Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Y eso debe transformar mi vida, porque es una convicción que tengo, el Cristo de Dios. ¿Qué hace el Cristo de Dios en mi vida? Me transforma. Por eso puedo hablar, decía Freddy, ¿verdad? Que hablar a los perdidos, ser luz a los perdidos.
En donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. El Cristo, la convicción clara que yo tengo, no puede ser aquí. Si solo yo digo, Jesús, ¿quién es? Cristo. Y ahí se queda. No puede ser. Tiene que bajar al corazón y tiene que transformar mi vida. Si le pedimos a Jesús, ayúdanos, danos valor para predicar tu palabra. Debe ser porque hay un enemigo afuera, ¿verdad? Danos valor, porque a pesar de que hay un enemigo que puede matarnos, dame valor para predicar tu palabra. Porque aunque muera, quiero predicar tu palabra. Quiero hacerlo, Señor. En conclusión, la Escritura nos declara que Dios nos da el entendimiento para ver la verdad. Y a partir de ese momento comenzamos a vivir la aventura para la cual fuimos creados. Es una aventura la vida cristiana. Es un crecer. Es, como dice la Escritura, de gloria en gloria te veo. Voy creciendo de gloria en gloria y cada día voy siendo transformado. Entregamos nuestra vida a Cristo y vivimos para dar gloria a Dios el Padre. Pero esto nos lleva a conocerle mejor cada día. Así como el joven quería conocer a esa chica, cada día quería conocerla más y enamorarse más de ella. Pregunta: ¿cómo está su primer amor? ¿Cómo está su amor a Dios? ¿Cómo está su amor a la palabra? ¿Cómo está su amor a Cristo? A veces pasamos tiempo, ¿no? Y se enfría nuestro primer amor, nuestra pasión se enfría. ¿Cómo está? ¿Estamos experimentando a Jesús? ¿Estamos viviendo para Él? Me preocupo por las personas que Él ama, por las personas por las cuales Él murió en la cruz del Calvario. ¿Estoy interesado en eso? ¿O mi amor ya cambió de lugar? ¿O mi amor ahora está en las cosas del mundo? Tenemos que pensar, ¿dónde está mi primer amor? ¿Dónde quedó ese amor cuando descubrí que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí? Cuando eso me gozaba, me alegraba y no dejaba de estudiar la Biblia. Pero hoy, ¿qué hago? ¿Hoy qué ha pasado con mi vida? Y eso trae a otra pregunta. Si los cristianos han conocido por revelación del Espíritu Santo y a través de la Biblia quién es Jesús, ¿por qué las personas de esta generación no han conocido a Cristo? Puede haber muchas respuestas para eso, pero una de las que está pasando es por qué los cristianos no están dando el testimonio que deben dar en ningún lugar. Imagínense a Cristo caminando por todo lugar. Que las personas puedan ver a Jesús caminar por todo lugar. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo podrían ver a Jesús caminando por todo lugar? Cuando nosotros decidamos ser Cristos pequeños. Y todo el mundo va a ver a Cristo caminando por ahí. Así que el reto que quiero dejarles hoy es que esta semana todos los que estén alrededor mío puedan ver a Cristo, al Cristo de Dios. Porque Cristo quiere que vivir su vida a través de ustedes, que ustedes sean el canal, solamente el canal. Y Él va a hacer todo lo demás. Ya les dije que Él es el que da el poder del entendimiento y Él es el que da su palabra y su espíritu. Nosotros solo tenemos que ser el canal. Hay gente alrededor de ustedes que están ciegos, viven vidas perdidas. Ellos necesitan ver a ese Jesús, que los tome de la mano, que los toque, que ellos puedan sentir el toque de Dios. Pero es a través de ustedes solamente. No hay otra forma. Solamente cuando es expuesto a la palabra de Dios. Solamente cuando salió algo de la boca de Dios, la saliva, cuando es expuesto a la palabra de Dios.
Solo ahí es donde el Espíritu Santo puede trabajar. Y esa es nuestra responsabilidad, el ser canales. Así que ese es el reto, que esta semana todo el que nos rodea pueda ver a Cristo, al Cristo de Dios, al Cristo resucitado. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, Señor, porque tú nos diste la oportunidad de conocerte. Hemos experimentado tu amor, hemos experimentado tu perdón, hemos experimentado paz. Hemos estado viviendo muchos años en esta vida, en esta aventura, Señor. Ayúdanos a hoy ser el Cristo resucitado. Que todo el mundo pueda ver al Cristo resucitado en mí. Que el Cristo resucitado, Señor, no sea un cuento, no sea una historia. Que la gente lo pueda vivir, lo pueda palpar, lo pueda experimentar, porque Él vive en nosotros. Ayúdanos, Señor. Porque así dice en tu palabra en Apocalipsis: ¿qué pasó con tu primer amor? Te pido que compres oro refinado. Que compremos, Señor. Que tengamos valor, que tengamos ese tesoro precioso que es la vida eterna y que podamos dar a otros. Que podamos tener esa salvación preciosa y guardarla con mucho temor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Que seamos una iglesia de testimonio. No porque como iglesia hacemos grandes cosas, Señor, porque hacemos grandes eventos, grandes programas, sino porque cada miembro es un Cristo resucitado. Padre, ayúdanos a ser imagen tuya, Señor. Y así como cantamos hoy, que toda rodilla se doble, Señor. Que tú seas el exaltado, que tú seas el glorificado. Ayúdanos, Padre, a que llevemos la gloria, la honra y el poder a ti, Señor, al único que se lo merece, a ti que diste tu vida por nosotros y nos compraste con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Y que esta semana, Padre, lo recordemos, que lo tengamos presente. Hoy voy a ser canal de amor de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.